Nunca había pensado que aceptar un empleo limpiando un pasillo podría cambiarle la vida. Julia Fowler caminó bajo el portón de hierro del Hartford con una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque la oferta significaba 3 meses de renta al día siguiente. Vértigo porque la casa parecía una ciudad en miniatura, con sus cúpulas de vidrio, fuentes que murmuraban y setos tan precisos que podrían haber servido de guía para la geometría. Su hija, Mia, dormía la última siesta en la mochila portabebés, su respiración apretada contra la nuca de Julia como un ancla que le recordaba por qué estaba ahí. Un fotógrafo de revista local, escondido tras unas hortensias, levantó la cámara en el instante exacto en que Julia cruzó la entrada. La imagen, una mujer de ojos cansados pero decididos, con un pañal y una mochila vieja, frente a un león de piedra, se volvió pequeña leyenda al instante. #La nueva sirena, comentaron en redes. La etiqueta no tenía nada de fantástico. Era una forma rápida y un poco cruel de describir cómo aquella mujer simple, sin joyas ni etiqueta, parecía llamar la atención en un mundo que valoraba los reflejos del cristal y las fotos cuidadosamente retocadas. Para Julia la etiqueta era irrelevante, para la prensa era alimento. El servicio de portería la recibió con la discreción de quien conoce la rutina. Saludo breve, indicaciones sobre dónde dejar la bolsa y una mirada que midió su atuendo con la precisión de una balanza. Mrs. Thompson, la jefa del servicio, le tendió la mano con un gesto profesional que ocultaba curiosidad. Había un juramento tácito en aquel recibimiento. Todo lo que pasara dentro de esa casa quedaría adentro. Julia lo aceptó con la misma firmeza con la que aseguraba el portabebés. El interior de la mansión era otra geografía. El sol se filtraba a través de vitrales que dibujaban arabescos en el piso pulido. El aire olía a cera y a flores que nunca terminaban de marchitar. Fotos de familia enmarcadas colmaban los muros del vestíbulo y se extendían como una galería silenciosa por el corredor principal. Abuelos con solemnidad, bodas con sonrisas medidas, generaciones multiplicando rasgos y poses. Julia, que había aprendido a leer los rostros ajenos como quien descifra mapas, caminó con la atención puesta en la tarea y en Mia, que empezó a emitir pequeños ruidos desde la mochila. No era la primera vez que alguien le hacía una foto a su vida en pedazos. Había estado en portadas menores ya, un reportaje sobre madres solteras que estudian por la noche, un reportaje fotográfico sobre la cocina de la iglesia comunitaria donde cantaba para que los niños se durmieran. Pero aquella galería tenía otra densidad. Cada retrato parecía un juramento tomado por generaciones, legado, nombres, dinero y detrás de todo la misma mirada. Se detuvo, no por cansancio, sino porque una de las miradas la detuvo a ella. Un retrato a la altura del pecho, un señor sentado con la elegancia heredada, traje oscuro, manos apoyadas sobre el muslo derecho, sonrisa mesurada y, sobre todo, hoyuelo en la mejilla izquierda. El hoyuelo de ese hombre era la clave que encendió algo en Julia, un reflejo del rostro pequeño de Mia, quien sonreía con el mismo dimple en fotos deshilachadas guardadas en la cartera de Julia. El mundo se le congeló de pronto. El pie que iba a dar quedó suspendido una fracción de segundo más larga que cualquier otra. Su respiración se hizo estrecha, como si el aire encontrara un laberinto entre sus costillas. Las paredes, las voces, las cortinas se transformaron en un marco lejano, que era posible que una sola imagen pudiera barrer años de silencio y promesas rotas. Hubo una sensación de déjà vu agria, de memoria que golpea sin pedir permiso. «Señora», dijo Julia, y la palabra salió con un filo que no pretendía. «¿Por qué está el padre de mi hija en tu pared?» La pregunta rebotó en la galería como una ficha que cae y descubre otra. Mrs. Thompson, que la acompañaba con una bandeja, dejó las manos quietas. Algunos cuadros más allá, una voz femenina, grave y con la autoridad que solo los años regalan, la llamó por su nombre. Eleanor Hartford. Apareció en el extremo del corredor como si fuese la continuación natural del retrato. Digna, impecable. Ojos que habían visto la ciudad cambiar y habían aprendido a no sorprenderse con mucha facilidad. «Tómese su tiempo para responder», dijo Eleanor sin moverse un centímetro, con una voz que combinaba curiosidad y imperio. No era una invitación, era una orden cortés. Julia tragó. Tenía razones para callar.
para fingir que no había visto el rostro, para pasar de largo y dedicar cada pensamiento a la lista de tareas que su contrato requeriría. Tenía, además, memoria, la noche en que Eric se fue, las palabras sin peso, la promesa rota. No había querido que ningún retrato de hombre rico empuñara su presente, pero allí estaba la prueba, colgada con otros porcentajes de historia, la evidencia enmarcada de lo que había sido y de lo que podría ser otra vez. «Mi nombre es Julia Fowler», contestó, tensando las palabras para que no temblaran. «Vine por la limpieza y el cuidado doméstico». «He leído su currículum», replicó Eleanor. «Tienes referencias de la iglesia, y tu empleadora anterior dice que eres responsable. ¿Qué vino a hacer aquí exactamente, señorita Fowler?» La pregunta era sencilla y punzante a la vez. Julia pensó en Mia, en la factura de la consulta que no tenía cómo pagar, en la respuesta que daría a Kayla cuando llamara para preguntar si había pasado la entrevista. Todo ello se comprimió en la necesidad de mantener la calma. «Busco trabajo y un lugar seguro para mi hija, si es posible», dijo con firmeza, sin elevar la voz. «No soy quien para exigir». Eleanor no era de las que concedían misericordia sin una mirada calculada. Sus ojos se clavaron en el retrato, como quien lee una línea que explica un cuento. Hubo un silencio que duró más de lo que ambos esperaban. «Ese hombre en el retrato se llama Jacob Hartford», anunció. «Fue mi hijo. Hace años que no reside aquí. Por razones que alguna vez tuve que aceptar como duras pero necesarias, su nombre quedó retirado de los perfiles oficiales. Si has venido por un empleo, lo consideraré si me explicas por qué tú crees que tienes derecho a pedir un lugar en esta casa». La sangre de Julia dio un vuelco. Jacob Hartford. El nombre, pronunciado así, desarmó el andamiaje de rencores que ella había aferrado como escudo. Eric había sido una sombra, una palabra fugaz que tenía que conjugar con el pasado. Jacob era una realidad con apellido, una pertenencia que colgaba de los marcos como una verdad incómoda. Ella sintió el peso de lo que olvidó decir, que Eric era Jacob, que el hombre que la dejó embarazada había dejado más que promesas, había dejado una vida pequeña que ahora dormía en su espalda. No era tiempo para confesiones a la ligera. Julia midió cada sílaba, porque sabía lo que la transparencia podía costarle: humillación, peticiones indebidas, la invasión de su intimidad por la curiosidad del otro lado del mundo. Sin embargo, el silencio puede ser un enemigo más feroz que la verdad. Permite a las manos escribir historias por ti. «Hace 5 años», dijo al fin. «Fue un error que me dejó sola con una niña. No vine a buscar clemencia, solo necesitaba trabajo». Eleanor ladeó la cabeza, observando el contorno de la mujer que tenía enfrente como si buscara confirmar una pieza en un rompecabezas que no terminaba de encajar. «¿Se llama Mia?», preguntó con suavidad, como si preguntara por una planta o por una cifra. La mención del nombre produjo en Julia un cortocircuito de ternura. Era como si el nombre ubicara la escena en otro territorio, no la madre y la mujer herida, sino la responsable de una criatura que merecía mejores mapas. «Sí», contestó, «Mia tiene 4 años». «Se me ocurre que las cosas complicadas tienen soluciones complicadas», reflexionó Eleanor con una media sonrisa que se deslizaba entre la severidad y la atención. «No vine a este corredor para juzgar a nadie, tampoco para abrir puertas que no se deban abrir, pero la casa necesita apoyo. Necesitamos manos que tengan cuidado, y por lo que veo, tú tienes eso». La oferta vino envuelta en la formalidad de una decisión tomada: trabajo por sueldo justo, alojamiento temporal para emergencias, horario definido. Nada de limbos ni falsas promesas. Julia sintió el suelo moverse bajo sus pies, no por indecisión, sino porque se asomó a la posibilidad de una estabilidad que no supiera implorar. Antes de aceptar, dijo, con la voz que intenta parecer firme y que en el fondo tiembla: «Si voy a traer a Mia aquí, necesito que se haga con respeto. No quiero que la usen como espectáculo. No quiero que ningún desconocido la señale, ni que se hagan preguntas de más». Eleanor la miró como quien pondera una cláusula en un contrato, pero también como quien reconoce el derecho de una madre a poner condiciones. «Tienes mi palabra», contestó. «Mia será tratada aquí como una invitada hasta que tú digas lo contrario. Tendrás privacidad. Y si lo que propones es trabajar, te pagaré por tu labor. Si lo que pides es un trato digno, lo tendrás». Julia guardó silencio, no por falta de respuesta, sino por sorpresa. Las palabras de Eleanor,
medidas y exactas, sonaban a posibilidad. Llevaba tanto tiempo luchando sola que la oferta de un brazo que no exigiera deudas la descolocaba. «Acepto», dijo por fin, «pero necesito tiempo para acomodarme y decidir cómo y cuándo presentaré a Mia a otras personas». Eleyanara asintió. Sus manos, delicadas y de piel tersa, hicieron un gesto que parecía sellar el pacto. Mrs. Thompson anotó en su libreta y Julia sintió el latido con la fuerza de una campana. Trabajo garantizado, techo por delante, condiciones respetadas. Era más de lo que esperaba, menos de lo que soñó en noches de angustia, pero era suficiente para empezar. En el instante siguiente, como pacto secreto entre quienes reparten noticias rápidas, Mr. Hartford, el hombre que administraba los asuntos de la propiedad cuando Eleanor no estaba, asumió la gestión de los detalles. La casa se movió en una coreografía que parecía haber sido ensayada por generaciones. Le asignaron un pequeño cuarto de servicio con ventana al patio trasero. Le indicaron las zonas de trabajo y le explicaron el horario de salida para que no coincidiera con las visitas oficiales. Y la promesa más delicada: Mia podría venir durante el día cuando Julia trabajara, siempre supervisada y con áreas restringidas. Mientras firmaban los papeles, la figura de Eleanor se acercó con un sobre antiguo en la mano. No lo ofreció, solo lo sostuvo por un segundo ante Julia, como quien muestra una cosa que podría cambiar la escala de una historia. En la etiqueta, la caligrafía densa decía: «Para cuando sea necesario». Julia no abrió el sobre, no era el momento. En el pasillo, la fotógrafa que se encaramó detrás de las hortensias no pudo resistir un último disparo. La foto que ahora correría por redes mostraría a la mujer con el delantal apretado, la cara enrojecida por la mezcla de orgullo y vergüenza. Algunas la verían como #la nueva sirena, la novedad que la prensa necesita para vender un domingo. Julia solo vio el reflejo de su hija, la mochila temblorosa y una casa que, de pronto, tenía un nombre: Hartford. La palabra sirena había vuelto a aparecer en comentarios de la recepcionista cuando Julia cruzó la sala de estar. «Están llamándote la nueva sirena en la calle», murmuró, como si compartiera un chisme piadoso. Julia esbozó una sonrisa corta. No lo iba a negar ni a aceptar. La etiqueta no le pertenecía, pero sí el trabajo que le había ofrecido. En eso coincidía con la ironía que la vida le había regalado: un apodo público para una tarea privada. Antes de que pudiera asentir, un detalle volvió a preguntarle por la razón profunda de estar ahí, la respuesta que tendría que dar, más tarde o temprano, sobre cómo ese retrato terminaba colgado en la pared de una familia que todavía ostentaba su apellido con orgullo. Julia pensó en las noches en que se preguntó por qué la persona que la comprometió a un futuro se había ido sin aviso, mejor dicho, sin despedida. Pensó en las promesas rotas, en la ausencia de firmas, en los mensajes borrados. Si Jacob Hartford vivía alguna vez en esa mansión, entonces las preguntas que había mantenido guardadas durante 5 años tendrían cuenta nueva. Se acercó a la ventana del cuarto asignado y con movimiento lento sacó la manta que envolvía a Mia. La niña tenía el cabello enredado en rizos suaves y al abrir un ojo miró al mundo con curiosidad intacta. Sus manos buscaban a su madre con la inocencia de quien aún no conoce la palabra abandono. Julia apoyó la frente contra su frente y murmuró un nombre que había guardado en secreto durante años: Mia, pequeña, todo estará bien. El primer día de trabajo pasó entre tareas y preguntas de protocolo. Aprendió dónde se guardaban los paños de paño fino, cómo preparar la mesa para una cena con 7 cubiertos y cuál era la actitud correcta ante las visitas: discreción sin exceso. Mrs. Thompson le enseñó a tratar a Eleanor con una mezcla de respeto y distancia. Las horas eran largas, pero la sensación de tener un plan, aunque fuera frágil, le permitió respirar con más regularidad. Al caer la tarde, cuando la casa se iluminó con lámparas que imitaban estrellas, Julia emprendió el regreso al pequeño cuarto que le habían asignado para dormir en caso de emergencias. Mia corría en los peldaños del jardín, una sombra juguetona que hacía que la propiedad perdiera su afrenta de grandeza y se pareciera, por un momento, a un patio común. Un asistente le ofreció una cena caliente y la invitó a usar la cocina del servicio. No era una indulgencia, era el modo en que la casa cuidaba de quienes la mantenían. Cuando Julia dejó a Mia dormida en su cuna improvisada,
se sentó en la penumbra del cuarto y sacó el sobre que Eleonard había sostenido de camino a su firma. Abrió el papel con dedos que no querían temblar. Dentro había una nota escrita con caligrafía recta, casi masculina, que decía: «Cuando la sangre haya hablado y las palabras no basten, la verdad se verá dentro de la casa». No era más que un fragmento corto, pero para Julia se convirtió en una pieza que abría una puerta. ¿Por qué esa frase? ¿Por qué mostrarla en ese instante? No supo decirlo. Esa noche, en la cocina, la televisión del salón transmitió un informativo con el título de siempre: Sociedad, Economía, Casos. Un reportero con sonrisa ensayada habló de la llegada de una nueva figura a la gran casa Harford. La cámara envolvió la fachada, hizo la panorámica de los setos, y por un segundo se detuvo en un recuadro que mostraba la foto que alguien había tomado por la mañana. Julia, con la mochila al hombro, mirando al frente. Abajo, en letras más pequeñas, un tuit aparecía en pantalla: «La sirena canta en la mansión». Un comentario de alguien que no conocía las cuentas pendientes de una madre. Julia, desde la cocina, llamó a Kayla para contarle. Kayla, que era su amiga desde la infancia y su confidente en noches de cuentas sin resolver, tomó la noticia con la mezcla de expectación y preocupación que correspondía. «¿Vienes a quedarte?», preguntó Kayla, con voz que sonaba a orgullo por su amiga y miedo por lo posible. «Por ahora solo es trabajo», replicó Julia, «pero Mia estará aquí durante el día si yo trabajo. Tendré que ver cómo funciona todo». «Hazlo con cuidado», aconsejó Kayla. «No cuentes más de lo que necesites. Recuerda que la privacidad es tuya». Julia colgó y quedó mirando el techo, pensando en las necesidades y en los límites. Acostó a Mia otra vez y antes de dormirse creyó escuchar un rumor en la casa, pasos que no pertenecían a las empleadas ni a los jardineros. Fue una certidumbre sutil, un estremecimiento en la madera. No le dio importancia, pensando que la gran casa tenía ecos propios, voces que se arrastraban por los corredores como sombras de recuerdos. La noche transcurrió y al amanecer hubo una actividad inusitada. Un coche oscuro se detuvo frente a la entrada principal con una puntualidad que decía: «Vengo con asuntos». Julia, empaquetando el desayuno para Mia, notó la presencia, porque la casa se movió de otra manera. Las empleadas estaban más rápidas, las puertas se abrían, y en la profunda serenidad de la mañana, alguien, un mensajero o un integrante de la familia, habló en voz baja con Eleanor. Julia alcanzó a escuchar un nombre que se clavó en su garganta como una espina. No era un nombre nuevo, era el nombre que la devolvía a la imagen del retrato: Jacob. Pensó en cerrar la ventana para que la noticia no la alcanzara, pero la curiosidad tiró de ella como una cuerda. Se asomó y vio al gran portón abriéndose. Un hombre se bajó del auto con la postura de quien ha vivido lejos y regresa sin saber qué esperar. La distancia que lo separaba de la casa parecía medida por la costumbre. Su impecable chaqueta no negó la fatiga que asomaba en los ojos. Era un regreso lento, sin aspavientos, pero con una determinación que no negaba la gravedad de su llegada. Julia sintió que el piso se le abría otra vez. Hubo un impulso, casi animal, que la impulsó a acercarse al corredor de retratos. Allí, frente al retrato que la había dejado helada el primer día, conoció de nuevo esa sensación de vértigo. El hombre del retrato y el que ahora descendía del coche podían compartir la misma geografía facial. El hoyuelo, esa ceja que se arqueaba en gesto inquisitivo, la línea del mentón. Julia no era mujer de suposiciones, pero tenía pruebas en la carne de su hija. El eco del pasado estaba a punto de cruzar el umbral y entrar en su presente. En el salón, Eleanor salió a recibirlo con la compostura de quien ha tenido que cerrar heridas en silencio. Se acercaron como dos piezas de una mecánica antigua. El hombre, al mirarla por primera vez en persona, inclinó la cabeza en una mezcla de reconocimiento y algo parecido a la culpa. «Jacob», dijo Eleanor con voz grave, «has vuelto». La puerta del coche se cerró con un golpe sordo. El aire de la mañana se volvió más denso. Julia sintió que la sangre se le detenía por fracciones. No era la sorpresa de ver a un extraño, sino la inevitable presencia de quien había sido el causante de su propia historia rota. No sabía si el hombre que abría la puerta tendría la capacidad de mirar hacia ella,
quizás ni siquiera la recordaba. Sin embargo, la voz que salió de las sombras del corredor fue humana, y a la vez más terrible por su normalidad. Una voz que era la de un hombre que vuelve después de mucho tiempo y que no sabe si encuentra puertas abiertas o cerradas. «Hola», dijo, con la sencillez de quien espera respuestas y no promesas. En ese instante, Julia supo que algo había cambiado para siempre. El aire le pareció más frío, no por la temperatura, sino por la presencia que acababa de atravesar la línea entre su pasado y el corredor de retratos de la casa Hartford. Podía elegir esconderse, fingir no haber visto nunca el retrato, dejar que la historia siguiera su curso sin su voz. O podía levantarse y mirar el rostro de Jacob Hartford, que no era solo el hombre contra el marco, sino el hombre que quizá, sin saberlo por completo, llevaba la mitad de la respuesta de la vida de Mia. La decisión pendía en un hilo fino. La mansión se movía a su alrededor con la calma de quien sabe que un suceso así demandará compañía y testigos. Julia tenía a su hija dormida en una habitación que se había vuelto provisional y a un trabajo que empezaba a pagar las cuentas. Podía imaginar lo que vendría. Preguntas, especulaciones, quizás la atención de la prensa, y con ello la etiqueta de sirena que ya comenzaba a ajustarse a su figura. Pero sobre todo, podía imaginar la cara de Mia, al alcanzar la edad en que las preguntas surgen y las respuestas no siempre llegan. ¿Qué le diría ahora, cuando el padre, el hombre del retrato, volvía a hacer una aparición en el mundo real? Antes de que pudiera decidir, Eleanor la miró de reojo, como quien pide que una persona al menos se presente. Mrs. Thompson, que ahora controlaba la entrada, le lanzó a Julia una mirada que pedía discreción. Fue entonces cuando la voz del hombre, esa voz que parecía resonar más allá del corredor y de las fotos, articuló una palabra inesperada. Julia. No era un saludo. Era un nombre que abría rendijas en las que todo lo que estuvo cerrado podía colarse. La sorpresa de que Jacob supiera su nombre la golpeó con fuerza. No era una casualidad. Alguna vez los hilos se habían tucado, y aunque él se hubiera ido, las sonrisas del pasado se habían quedado registradas en la memoria de otros. Julia notó que su corazón, el órgano que más había protegido a Mia y que había aprendido a endurecer porque no había opción, latiendo con una violencia nueva. Se acercó sin saber del todo por qué. Quizás porque no era solo curiosidad, quizás porque después de años de soledad, la posibilidad de entender el hilo de su propia historia la empujaba. Jacob la miró con una mezcla de reconocimiento y algo parecido a la vergüenza. Sus ojos se posaron en la mejilla que guardaba el hoyuelo que ahora, en la carne, se armonizaba con la imagen del retrato antiguo. La distancia entre la fotografía y la vida se acortaba, y la pregunta que Julia había formulado al principio del día volvió a sonar en su boca, con más fuerza y más miedo. ¿Por qué estaba él en la pared de esa casa y qué quería ahora que regresaba? En el umbral, mientras las palabras pendían como hojas en el viento, la casa respiró su antiguo ritmo de algún modo diferente. Las cámaras invisibles de la prensa ya comenzaban a agitar sus redes. Los rumores encontrarían pronto sus propias voces. Pero por el momento todo lo que existía era la presencia de un hombre que traía su nombre, la figura de una madre que sostenía a su hija en una habitación cercana y la figura de una matriarca que había decidido, por razones que se le revelarán más tarde, abrir una puerta que llevaba años cerrada. Julia no tenía certeza sobre el perdón ni sobre el futuro. Lo único cierto era que la llegada de Jacob Hartford significaba que la historia que había dormido en silencios necesitaba palabras, y había llegado el momento de elegir cuáles de esas palabras diría. La voz de Jacob, diciendo su nombre como si aquello fuera una llave, hizo que todo se ralentizara. Julia tuvo la sensación de estar en un cuadro. El corredor, los retratos, el allanar detrás de ellos como un testigo que no parpadea. Por un segundo, lo único real fue la respiración contenida de Mia en la habitación provisional. Luego, con la calma que a ella le costaba tener, dio un paso adelante. Jacob, repitió, sin suavizar la consonante. ¿Por qué ahora? Él la miró con una mezcla de honestidad que no pedía absolución, pedía espacio para ser escuchado. No vine a pedir perdón en nombre de palabras, dijo.
Vine porque supe que alguien tenía derecho a saber, porque la voz le falló una fracción, porque quiero conocer a mi hija. Hubo un choque. En esas pocas palabras se concentró todo lo que Julia había aprendido a esconder y todo lo que nunca había dejado de preguntar. El nombre Eric era un remiendo personal. Jacob Hartford colgaba de los marcos con la gravedad de un linaje. Ella cruzó los brazos con un gesto protector hacia Mia, que seguía durmiendo, pequeña y ajena a la historia que se volvía a alzar sobre su cuna. Eleyanar adoptó la autoridad que le era natural y trazó un límite con suavidad firme. Si va a haber presentaciones, se harán con orden, dijo. Aquí nadie entra sin reglas y sin respeto. Si desea ver a la niña, se hará con supervisión. Si desea hablar, lo hará con la señora Fowler presente. No toleraré escenas. Jacob asintió, aceptando la condición. Había una mezcla de alivio y tensión. Él parecía aliviado por la claridad. Julia, por fin, podía poner condiciones. Mrs. Thompson, con la discreción entrenada por años de servicio, explicó dónde podían sentarse y que habría personal cercano. Fue necesario. La casa, que a simple vista parecía una maquinaria antigua, tenía engranajes para cada eventualidad, incluso para reconciliaciones torpes. En la sala contigua, Jacob intentó explicar sin disculpas grandilocuentes, con frases cortas y miradas que buscaban sostenerse. Me fui porque tenía miedo, dijo, y la palabra pareció arrancarle pellejo. Miedo a no estar a la altura, miedo a que todo lo que yo hiciera causara daño. Pensé que alejándome los protegería. La intención era infantilmente noble y peligrosamente insuficiente. Julia no estaba ahí para recibir justificativos que se disfrazaran de valentía. Abandonaste, replicó ella sin gripar. Eso no se borra con buenas intenciones. Mia no se fue a ningún lado porque tú pensaste que la protegerías. La dejaste sin respuestas. Él dejó que la acusación se clavara. No buscó negar lo evidente. Acomodó la culpa en el pecho como quien sujeta algo que no sabe dónde poner. Lo sé, murmuró. Soy consciente de eso cada día. Si pudiera retroceder, lo haría. No vine a pedir que me perdones así. Vine a saber si hay un lugar para hacer lo correcto ahora. La conversación, tensa, quedó interrumpida por la llegada inesperada de una mujer que irrumpió como un filo, Vanessa Reed. Llegó con tacones, sonrisa de revista, cabello perfecto y el porte de quien se sabe la prometida de un apellido. Había algo en ella que no intentaba ocultar, la expectativa de ser la dueña de un destino ajeno. Su mirada, al encontrar a Julia, fue una medida fría que pesó el contraste de los vestidos, las manos y las historias que venían pegadas a ambos cuerpos. Jacob, cariño, dijo Vanessa como una voz que pretendía dulzura y que en realidad era demanda. ¿Esta es la mujer de la que me hablaste? ¿La sirena que ha revolucionado la mansión? La palabra sirena, lanzada con ligereza, se clavó de nuevo. Jacob se tensó. Julia se mantuvo firme. No vine a hacer un espectáculo, contestó ella. Estoy trabajando aquí como cualquier otra persona. Si a usted no le viene bien, no tiene por qué interesarse. Vanessa sonrió como si la arenga fuera una curiosidad. La sala se tensó. Eleyanar, que había observado la escena con la paciencia de quien conoce los juegos de poder, intervino sin agresión. Vanessa, aquí no se juzga por rumores ni por portadas. Si deseas expresar algo, lo harás con respeto. Esa tarde se convirtió en una danza incómoda. Jacob entre dos mundos, Vanessa reclamando el derecho a ser la figura pública, Julia aferrada a su dignidad. Las preguntas se multiplicaron. ¿Qué buscaba Jacob y cuánto sabía la familia? ¿Por qué Eleyanar había mantenido el retrato y olvidado el nombre en los registros? ¿Qué se decía en privado detrás de puertas que no se abrían? Antes de que las piezas terminaran de acomodarse, la tranquilidad que un día parecía rutinaria se quebró con el sonido de un llanto que pertenecía al mundo real. Mia, en su cuarto provisional, gritó como si la garganta le ardiera. Julia corrió y la encontró con la frente ardiendo, la piel caliente, la mirada difusa. La mano de ella tembló,
Algo en el pulso de su hija le gritó emergencia. «Tiene fiebre», dijo Julia, con voz apretada. «Está muy caliente. Necesito un médico». Dr. Patterson llegó con rapidez. Era una mujer que manejaba la urgencia con calma, con la experiencia de quien ha visto demasiadas noches largas. Revisó a Mia con profesionalidad y cautela. «Pueden llevarla al hospital para observación y líquidos por vía intravenosa», sugirió. «Es probable que sea una infección viral. La trataremos con suero y control de la fiebre. No hay motivo para alarmarse, pero es mejor no demorarlo». La decisión fue colectiva e inmediata. Jacob se ofreció a llevarlas al hospital. Julia dudó, no por desconfianza hacia él, sino por la lógica de los años que le habían enseñado a no ceder espacio a improvisaciones. Aún así, cuando lo vio tomar a Mia en brazos, con la ternura inexperta de quien no había cambiado pañales en años, sintió un matiz nuevo. El pasillo que conducía al coche tuvo un silencio extraño. Vecinos que miraban desde la distancia, asistentes que no sabían si intervenir, y el Eyanar que observaba como si aquello fuera una prueba no escrita. Vanessa en la puerta quedó con la boca cerrada. Sus ojos registraban cada gesto, como si fueran posibles recortes de la historia que ella construiría más tarde. En la ambulancia improvisada que funcionó con rapidez, Jacob miró a Mia con concentración. Julia, en el asiento del copiloto, no lo miraba a él, sino a la niña. En la radio se oían noticias leves. Fuera, la ciudad seguía. El hospital fue una coreografía de clínicas. Termómetro, suero, una bata diminuta que parecía más grande por la fragilidad de la niña. Dr. Patterson ordenó observación, y por prudencia retiró la fiebre con antitérmicos, y colocó suero. Durante esas horas, algo cambió en Jacob, que no se había visto en los corredores de la mansión. Una decisión práctica, una claridad que no requería declaraciones grandiosas. Llamó a su asistente y canceló entrevistas. Se quedó en la sala de espera. Habló con el médico con preguntas concretas. Preguntó por lo que la niña necesitaba y accedió, sin titubeo, a quedarse hasta que el cuadro mejorara. Julia lo observó desde la distancia que le dictaba la prudencia. Sus defensas, forjadas en noches sin almohada, le pedían cerrar la puerta. Pero la niña en el cuarto y el hombre frente a ella, con las manos manchadas de una vulnerabilidad que no podía fingir, formaban un paisaje nuevo. Era importante que sus actos fuesen más que palabras, que la determinación de estar ahí fuera constante y no un episodio mediático. El diagnóstico oficial fue simple y tratable, una infección viral con fiebre alta. Observación, líquidos y medidas de confort. No había catástrofe ni promesa de milagro, solo medicina responsable y médicos que hacían su trabajo. Pasada la noche bajo vigilancia, Mia bajó la fiebre y con la mejilla más tibia recuperó la sonrisa que siempre había sido suya. Esa sonrisa, tantas veces guardada en las noches de Julia, fue la llave que aflojaba un poco los nudos. En el regreso a la mansión, con Mia dormida en el asiento trasero, Jacob habló por primera vez con una sinceridad que no buscaba excusas. «No supe cómo quedarme», dijo. «Me fui porque pensé que así nadie pagaría por mi fracaso. No fui valiente, fui cobarde». Julia miró por la ventana, sin responder de inmediato. La casa se recortaba en la distancia, grandiosa y pequeña a la vez. Cuando estuvo lista para hablar, eligió decir lo que sentía sin dramatismos. «Sé lo que es el miedo», contestó, «pero tus ausencias no fueron un acto de protección, fueron decisiones que nos dejaron. Se puede volver, Jacob, pero no basta con presentarse una vez, hay que construirlo, y no estoy pidiendo perdón sin pruebas». Él asintió. Aquella noche no hubo promesas grandilocuentes, solo un compromiso tácito, demostrar con actos, y los actos llegaron pronto. La noticia de la hospitalización fue pequeña, pero algo mayor en las redes. Un rumor, una nota discreta y el castellano cotidiano del vecindario. Pronto apareció la etiqueta que no dejaba de perseguir a Julia. #La nueva sirena. La prensa local, siempre ávida, descubrió en la figura de la madre soltera un relato que combinaba fragilidad y espectáculo. Vanessa, que había imaginado una historia distinta, centró su estrategia en minimizar y controlar. Quería que la narrativa pública fuera la suya, una pareja que se recompone en privado y avanza hacia compromisos sociales. Julia no era parte de ese plan.
A la mañana siguiente, con Mía recuperada en su cuna y Julia exhausta en la sala de servicio, Eleyanar se acercó con el sobre que había sostenido el primer día. Esta vez su gesto no fue de exhibición, sino de entrega. «Es hora», dijo. «Tal vez esto ayude a poner palabras donde ha habido silencios». Jacob tomó el sobre con manos que temblaban. Adentro había una carta escrita con tinta que no perdona ni omite. Era la letra del padre de Jacob, un hombre que había muerto años atrás y que había dejado instrucciones y recuerdos en papeles que, hasta ese momento, Eleyanar había guardado. La carta fue leída en voz alta, en la sala donde las personas que importaban estaban presentes. Eleyanar, Jacob, Vanessa, Mrs. Thompson y Julia con una taza de té que le daba calor a las manos. La carta hablaba de presiones, de expectativas y de miedo a no ser suficiente para sostener un apellido. Decía, con palabras directas, que el padre de Jacob no pretendía castigar ni premiar, sino que había creído que empujar a su hijo fuera de la casa le daría aire para respirar. En esencia le había dicho, si necesitas encontrar tu camino, no lo harás si te quedas bajo mi sombra. No fue una orden maligna, fue una expresión de un padre que, a su manera, cometió el error de pensar que el abandono podía formar carácter. La lectura fue un golpe doble. Para Jacob fue la explicación de un diseño que él había asumido, y que ahora, al comprender su origen, no lo absolvió, pero le dio contexto. Para Julia, la carta fue un documento que cambiaba la dirección de la reconstrucción. Ya no era solo la versión de su sufrimiento contra la historia de otro, sino una herencia que debía ser enfrentada en conjunto. Después de la lectura, Jacob habló ante las pocas personas como si hablara también frente a la ciudad que ya murmuraba. «No vine aquí por una disculpa que suene vacía», dijo. «Vine porque me duele lo que hice y porque creo que puedo enmendar. No busco borrar lo que pasó, solo construir con constancia lo que nos falta. Si me permiten, quiero empezar por ser el padre que faltó». Las palabras llegaron con una sinceridad que no buscaba absolver, pedían permiso para hacer. Vanessa apretó los labios. Sus planes eran ahora un paisaje en movimiento. Eleyanar, con su paciencia, observó la escena con ojos de quien había visto suficientes rupturas y ocasionales reparaciones. «Las acciones hablarán», dijo Eleyanar. «Tendrás la oportunidad de demostrarlo. Pero aquí hay reglas, respeto, discreción y tiempo». Jacob aceptó. No prometió cosas grandiosas, prometió presencia. Y, frente a la presión mediática que se aproximaba, tomó una decisión que pocos esperaban. Convocó a una rueda de prensa. La rueda de prensa fue pequeña, sin la pompa que la prensa de sociedad esperaba. Jacob, acompañado por Eleyanar y por Mrs. Thompson, se sentó frente a los micrófonos. Vanessa estuvo allí, como una sombra de quien aún esperaba que la historia fuera a su favor. Julia no asistió. No quería que aquel primer paso público de Jacob le robara el control sobre su propia vida. Prefirió cuidar de Mía en la mansión, lejos de flashes y preguntas. Frente a cámaras que habían olido la escena como buitres, Jacob habló con claridad. «Me llamo Jacob Hartford», dijo. «Hace años tomé la decisión de alejarme. Fue un error que hoy reconozco. Hoy quiero asumir mi paternidad de forma pública y privada. No busco titulares, busco responsabilidad. Mía tiene derecho a un padre presente, y yo haré lo que me corresponda». La ciudad reaccionó con la voracidad de siempre. Hubo titulares que mezclaban escándalo y ternura. Hubo opiniones que pedían prudencia y otras que ya juzgaban. El hashtag La Nueva Sirena, que había empezado como un capricho, se transformó en algo más. La prensa sintió la historia, vio la figura de Julia y trató de encajarla en su molde. Jacob, al asumir la paternidad públicamente, había desordenado parte del plan social de Vanessa. Ella, herida en su futuro aparente, puso en marcha una defensa fría. Comenzó a criticar a la prensa por romantizar el abandono y en privado a presionar para que la historia se mantuviera lejos de su nombre. Pero el gesto público de Jacob tuvo efectos inmediatos en la casa. Eleyanar permitió que Mía pasara más tiempo en la mansión, bajo las condiciones convenidas, y Jacob empezó a presentarse con regularidad. Las miradas que antes eran cortesanas se volvieron observadoras. La ciudad, hambrienta de relatos, seguía el relato con curiosidad. Lo que siguió fue un tiempo que Julia afrontó con cautela, días en los que la presencia de Jacob debía ganarse con actos. Escena 1. La mañana de los panqueques quemados. Jacob, decidido a aprender lo cotidiano, se ofreció a preparar el desayuno para Mía. Julia le dejó la cocina en modo de prueba. «Haz lo básico», dijo.
Jacob, con torpeza y buena disposición, mezcló harina y leche, se equivocó con la temperatura, quemó algunos panqueques y con una sonrisa torpe consiguió que Mia riera con el olor de algo nuevo. Aquello no fue heroísmo, fue consistencia minúscula. Una tarde, cambiando un pañal con la misma inseguridad, Jacob pidió instrucciones y siguió la rutina hasta que la habilidad le vino. Julia miraba de lejos, midiendo si el acto era performativo o real. Escena 2. La noche del deber escolar. Mia, con una tarea sencilla, necesitó ayuda para escribir las letras. Jacob se sentó a su lado, sin prisa, y la ayudó a trazar una M temblorosa. Fue un momento pequeño, sin cámaras. Julia lo observó y se permitió, por primera vez en años, sentir algo parecido a alivio. No era amor romántico, era la sensación de que alguien intentaba aprender un mapa de lo cotidiano. Escena 3. La llamada de Nueva York. Una mañana, Jacob recibió una llamada con oferta de trabajo en la oficina de la familia en Nueva York, un cargo con proyección, un contrato atractivo y la promesa de un futuro que podía salvar reputaciones. La oportunidad ponía en juego lo que hubiera sido la vida que Vanessa imaginaba consolidar. Jacob, con el contrato impresándose en la pantalla, miró a Julia. Ella entendió de inmediato la encrucijada. Si aceptaba, se marcharía otra vez. Si rechazaba, demostraría que su compromiso era real. «Lo que quieras hacer», dijo Julia con honestidad. «Pero si te vas, no podemos llamarlo responsabilidad». Jacob dejó el teléfono sobre la mesa. Sopesó opciones, miró a Mia, pensó en la carta del padre, en la hospitalización y en los panqueques quemados. La ciudad esperaba su decisión como si fuera un espectáculo. Jacob eligió quedarse. Llamó a la oficina y declinó la oferta. No lo hizo con grandes anuncios, lo hizo en voz baja, con la determinación de quien decide por conciencia. Ese gesto tuvo el sabor de una renuncia que construye confianza. Entretanto, Vanessa no concedía la derrota con facilidad. Su estrategia cambió. Intentó posicionarse como la víctima de una prensa que forzaba una narrativa. Presentó su versión en entrevistas que hablaban de cómo el matrimonio era su proyecto y cómo los cambios la afectaban. Sus palabras buscaron influir en la opinión pública y en la familia Hartford. Eleyanar, sin embargo, mostró que su autoridad no se quebraba por exigencias. Su preferencia fue clara: proteger a la niña y la integridad de la casa. Con el paso de las semanas, la rutina fue cimentando algo que las palabras no podían prometer: la presencia diaria de Jacob en la vida de Mia. Llegaba por las mañanas con un pequeño juguete, asistía a las reuniones de padres en la escuela, llevaba una mochila con bocadillos y, sobre todo, simplemente estaba. No todos los gestos eran perfectos, cometía errores, se equivoca con nombres de marcas y a veces respondía torpemente a las madres en el parque. Julia observaba cada movimiento con la calma de quien administra expectativas, y poco a poco su defensa se transformó en una evaluación de hechos. El primer gran gesto público de Jacob, más allá de la rueda de prensa, fue el día que organizó una pequeña celebración para Mia en el jardín trasero de la mansión. No fue una fiesta de sociedad, fue una tarde sencilla con globos, una torta modesta y amigos cercanos. Kayla, unos miembros de la iglesia, y Mrs. Thompson con su perfección discreta. Jacob decoró con manos temblorosas y una intención clara: ser parte. Verlo en medio de pequeños seres que no le ofrecían juicios sino sonrisas fue conmovedor. Julia, desde la distancia, sintió que aquella escena era la prueba de que la transformación podía suceder en los gestos cotidianos. La culminación de meses de presencia y pequeñas victorias no fue inmediata. Fue un proceso lleno de altibajos en el que las buenas intenciones chocaban con la incredulidad. Sin embargo, en muchas noches, Jacob estuvo presente para cambiar pañales, para atender la fiebre, para acompañar a Mia en sus pesadillas. Julia vigilaba la coherencia. No se trataba de momentos aislados, sino de repetición y responsabilidad. El tiempo fue transformando la ciudad. Los titulares aminoraron. La etiqueta «La nueva sirena» perdió el filo sensacionalista y ganó un matiz más humano. La prensa aún buscaba ángulos, pero la casa, protectora, limitaba el acceso. Eleyanar, que había empezado como la figura severa, se convirtió en una aliada que empujaba a Jacob a la consistencia. Lo invitaba a las cenas familiares, le enseñaba cómo manejar los asuntos domésticos y, en ocasiones, ponía límites cuando su entusiasmo juvenil le hacía promesas grandiosas.
La insistencia de Jacob se midió en detalles. Aprendió a preparar el jugo preferido de Mia sin preguntarle a Julia. Se encargó de llevarla a la escuela cuando un imprevisto se cruzaba. Y una vez, en una noche de alergia leve, no dudó en quedarse despierto hasta que su hija volvió a respirar tranquila. Fueron actos tan sencillos como poderosos, prueba tangible de un corazón dispuesto a cambiar. Con el tiempo llegó otra decisión que marcó su tránsito. Jacob renunció a un puesto que le ofrecieron en la sede de la familia fuera de la ciudad. No fue un gesto de romanticismo, fue una elección de prioridades. Era consciente de que, si aceptaba el traslado, la historia volvería a repetirse. Eligió la constancia, y con ello confirmó lo que había dicho en la rueda de prensa. Prefería asumir responsabilidades antes que buscar escapar hacia oportunidades fáciles. Mientras tanto, la casa fue transformándose por dentro. Hubo cenas torpes en las que Jacob trató de aprender los platos familiares, tardes en las que Eleanor contaba anécdotas que suavizaban la historia, y en la cocina del servicio, Mrs. Thompson regañaba con afecto a quien se mostrara desorganizado. Julia, por su parte, iba abriendo ventanas que antes permanecían cerradas. Aceptó salidas breves con amigos sabiendo que Mia estaba con Jacob. Dejó que su hija pasara más tiempo con la abuela de Jacob. Permitió que una vida compartida se construyera en fragmentos. Llegó un día en que Jacob pidió hablar con Julia a solas. No fue un gesto teatral, fue un paso que ya había madurado en semanas de presencia. Se encontraron en el jardín, con Mia jugando cerca. Había en su rostro una mezcla de seriedad y nerviosismo. «Sé que no puedo pedir perdón otra vez», dijo Jacob, «pero quiero ofrecer algo que no sea retórica. Quiero formalizar mi paternidad y responsabilizarme por el futuro de Mia. Quiero que aceptes que voy a estar, legalmente y en los hechos». Julia miró las manos de él y la cara de la niña. No se trataba solo de papeles, era un pacto de vida. Pidió tiempo. Era razonable. Pero, además, aceptó escuchar la propuesta. Jacob habló de pasos concretos, asesoría legal, apoyo económico establecido y un compromiso de pasar horas mínimas semanales con Mia. No fueron promesas platónicas, fueron medidas que podían comprobarse. Las semanas siguientes fueron de papeleo y de ajustes. Hubo también un gesto que Julia no esperaba. Jacob le propuso matrimonio. No fue una escena de película ni un anillo ostentoso. Fue una conversación íntima en la que él le dijo que, si bien no buscaba arreglar el pasado con un altar, había descubierto que quería formar una familia con ella y su hija. La petición fue sencilla y honesta. No exigía respuestas inmediatas ni pronunciamientos públicos. Julia, sorprendida, pidió tiempo. Era coherente. Su prudencia la había guiado tanto como su corazón. Los meses siguientes mostraron la madurez de la decisión. Jacob y Julia planearon una boda íntima, no para la prensa, sino para quienes habían estado cerca en la reconstrucción. Eleanor, Mrs. Thompson, Kayla, algunos amigos de la iglesia y, por supuesto, Mia. La ciudad, que había seguido la historia con curiosidad, se enteró cuando la fotografía de una tarde de picnic con globos apareció en el periódico local. El periodismo, aún sediento de finales felices, celebró la noticia con cautela. El día de la boda fue sencillo y cálido. La ceremonia se celebró en el jardín de la mansión, entre rosas y mesas modestas. Eleanor presidió la reunión con una dignidad que ahora sonreía sin afán controlador. Había lágrimas contenidas en muchas mejillas, no de arrepentimiento por el pasado, sino de gratitud por el trabajo paciente que había terminado en un acuerdo imperfecto y honesto. Julia caminó hacia Jacob sin velo. Llevaba un vestido sencillo y la misma determinación que la había hecho sobrevivir. Mia, con un vestido pequeño, llevó las alianzas en una caja que Jacob cerró con manos temblorosas. No hubo marchas, sino una conversación simple sobre el valor de estar presentes. Las promesas que se hicieron fueron del tipo que se demuestra con acciones. Estaré, protegeré, seré responsable. Vanessa no asistió. Hizo un gesto público de ausencia que, en cierta medida, cerraba un ciclo. La sociedad, que tantas veces había querido poner el drama en un pedestal, tuvo que aceptar que no siempre las historias terminan con grandes tragedias ni con enemigos derrotados.
A veces, simplemente, se reacomodan. Después de la ceremonia, hubo risas sencillas, torta humilde y fuegos artificiales modestos que alegraron a Mia. Hubo conversaciones sobre el futuro que ahora comenzaba a escribirse en páginas nuevas. Viajes cortos, cumpleaños compartidos, rutinas con horarios y citas médicas cubiertas. Todo lo que parecía pequeño fue de repente el mapa de la vida reconstruida. El epílogo no fue una imagen perfecta. Fue la imagen de una mesa con platos desparejos, en la que Jacob, Mia y Julia comían cereal a medianoche, después de que Mia había vuelto tarde de una función escolar. Jacob contó una anécdota torpe de su infancia. Mia lanzó una carcajada que resonó en la cocina y Julia miró la escena con una mezcla de cansancio y sosiego. Se habían ganado la confianza con el tiempo, con gestos minúsculos que, sumados, abrieron la puerta a la familia que ahora compartían. Eleyanar, en una tarde en la que el sol hacía brillar la fachada de la mansión, le dijo a Julia algo que ella guardó como un tesoro. «No todo se repara en un día», murmuró, «pero si hay personas que trabajan juntas y no huyen, las casas también cambian». La casa Harford volvió a ser un lugar que, sin perder su brillo, ahora tenía otra textura. Tenía risas pequeñas mezcladas con el ruido de una lavadora que no entiende de apellidos. Tenía una cuna donde antes había silencio. Tenía una niña que llamaba papá a un hombre que aprendía a hacerlo. En la última escena, varios meses después, la familia se sentó frente a un retrato nuevo colocado en la sala. No era el retrato solemne de antaño, ni la imagen de un linaje que pesa. Era una fotografía de Julia, Jacob y Mia, tomada un día soleado en el jardín. En la foto, Jacob sonreía con el hoyuelo que heredó su hija. Julia sostenía la mano de ambos con firmeza. Mia, en el centro, reía con despreocupación. Entre los marcos antiguos y ese nuevo retrato, la casa había ganado una historia más, la de quienes deciden quedarse y hacerse responsables. La etiqueta en redes, aquella de «La nueva sirena», perdió su tono de burla y se transformó en testimonio. La sirena ya no era un rumor, era una mujer que, con sus pasos, había reclamado dignidad y un lugar seguro para su hija. La prensa aprendió a bajar el volumen, la ciudad a mirar con menos prisa. Si algo quedó claro fue que la reconciliación no fue un acto heroico de una noche, ni una redención instantánea. Fue un proceso de horas repetidas, de pequeñas decisiones que sumaron una vida cotidiana. Jacob no borró el pasado con rótulos, lo afrontó y trabajó. Julia, con su garganta de madre y su coraza, aceptó abrir su vida a la posibilidad con reglas claras. Eleyanar, con su pasado y su autoridad, dejó de ser juez y se volvió aliada. La boda íntima no fue el cierre absoluto, sino un paso más en el camino. Más importante que la ceremonia fue la promesa silenciosa, seguir mostrándose, equivocarse y levantarse. Hubo días difíciles aún, discusiones y ajustes. Hubo momentos en que la ciudad volvía a puntuar con miradas y comentarios, pero la familia, que había elegido quedarse y responsabilizarse, supo cómo construir su propio relato. Si este relato te tocó el corazón, si el viaje de Julia, Mia y Jacob te hizo pensar en las segundas oportunidades que requieren esfuerzo, en vez de titulares, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que la constancia cambia destinos.